Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es martes y meditamos los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este rosario por el eterno descanso de Miosoti, por la fortaleza de su familia, especialmente de sus nenes, Eric y sus nenes. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio de dolor, Jesús lleva, la flagelación de Jesús atado a la columna.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a los más necesitados de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. María, consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Tercer misterio doloroso, coronar a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, María, Madre del buen consejo. ruega por nosotros. Cuarto misterio de dolor, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Señora, oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, que el alma de mi osote y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, trae la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamar conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendito al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada.
Bendigo al Señor en todo momento. Mis hermanos, se les invita a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Permaneced en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Que así sea. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablado con tu pueblo, aleluya, y tu palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Hoy estamos celebrando la memoria. Yo, como estoy en estos días así un poquito, no creía que la festividad de hoy no tenía lecturas propias. Y como vi los ornamentos puestos verde, pues creía que la misa, porque hoy es una misa de memoria opcional, o sea, hoy estamos celebrando la memoria de Santa Brígida, que es religiosa, una vida muy hermosa. Ella se casó, tuvo 7 hijos, los educó muy cristianamente y después quedó viuda, entra a la vida religiosa, fundó una orden religiosa que todavía existe. Y bueno, una mujer que se dedicó a educar en la fe y a hacer obras de caridad. Una vida muy plena porque fue esposa, madre, viuda, tuvo 7 hijos, funda una orden religiosa, una mujer con una, se parece un poco a Conchita, ¿no? Que tienen estas vidas donde es una mujer totalmente realizada, ¿no? Esa mujer, una mujer de esas que debían de tener las feministas como ejemplo y no las locas esas que se buscan de vez en cuando por ahí. Pues esta es una mujer integral. Esta mujer lo hizo todo y lo hizo todo excepcionalmente bien. Pero es una memoria opcional y hoy pues tenía las lecturas, las había meditado, la de tiempo ordinario. Y las del tiempo ordinario son muy diferentes porque el evangelio del tiempo ordinario del martes de la 16ª semana del tiempo ordinario es el evangelio famosísimo de ahí está tu madre y tus hermanos.
¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Que hace la voluntad de Dios, ¿no? Pero bueno, la lectura que hemos proclamado, la primera es un pedacito de la carta de Pablo a los Gálatas y este evangelio de Juan, que es bellísimo, que es el evangelio de la vid y los sarmientos. Y sean estas lecturas o la lectura del tiempo ordinario, creo que tienen un común denominador y es la vida en Cristo. La vida en Cristo y en Cristo encontrar la voluntad del Padre. Y yo estoy tratando de que en esta semana, en este novenario que estamos haciendo por el eterno descanso de Miosotti, por la fortaleza de su marido y sus hijos, y de todos nosotros que estamos todavía muy perturbados, ¿verdad? Y esto solamente el tiempo y la oración, o la oración y el tiempo, va a ayudarnos poquito a poco. ¿Cómo encontrar sentido a este momento? Y yo no creo que es cuestión de encontrarle sentido a este momento, porque humanamente a este momento nunca se le va a encontrar sentido, porque esto en la carne no tiene sentido. El sentido es que los hijos entierren a los padres y no los padres a los hijos. Eso es lo que hace sentido en el mundo. Pero ¿quién dijo que este mundo era un mundo de sentido? Yo creo que este es un mundo, lo que pasa es que nosotros somos muy necios. De hecho, una de las lecturas de la liturgia de las horas que estábamos meditando, creo que es de San Gregorio Magno, un papa, decía, es que somos necios. Pero eso no acabamos. Y la necedad, que acabo de hacer un programa en EWTN, que dice la necedad y sus efectos. La necedad nos lleva a nosotros a unas conclusiones y sobre todo a una toma de decisiones que son nefastas. Porque si uno no hace esto como Dios manda, esto no funciona. De hecho, nosotros, por la necedad que tenemos, hemos tratado de hacer esto a lo Frank Sinatra, esa canción, que es bonita, pero es totalmente necia. Cuando uno hace la vida a mi manera, eso es un desastre. Es un desastre. Porque nosotros, por muy brillante y genial que usted sea, nosotros no tenemos la sabiduría para hacer las decisiones acertadas, para vivir la voluntad de Dios, que es lo que Él le responde a la gente, y que los hermanos que no nos quieren mucho o no nos entienden, dicen, ve que tuvo otro. Eso no es el texto. De hecho, el que Cristo diga quiénes son mi madre y mis hermanos, lo que cumple la voluntad de Dios, lo que está es alabando a su madre 2 veces, porque su madre vive para hacer la voluntad de Dios, la vida de María. Y esto no es cuestión de si usted es católico o no es católico. Esto es cuestión de que es bíblico. O sea, María, desde el momento en que se le plantea un plan de Dios que la rebasa, pero por todos los lados, que no hace sentido. Porque ¿quién ha visto que una mujer conciba un hijo sin hombre? Desde el tiempo de ella, la única, porque es que eso no hace. Dígale a una mujer, tú vas a quedar preñada y no, a no ser que se haga una inseminación artificial. Pero no, es que no sucede. Entonces, por eso ella lo dice, ella dice, pero ¿cómo va a pasar esto? Si yo no conozco a varón, yo nunca, dice, no lo vas a entender, pero para ti no es entenderlo, para ti es someterte a. Entonces, por eso ella lo resume todo diciendo, mira, he aquí el instrumento de Dios, que Dios haga conmigo lo que Él crea que es necesario hacerlo. Yo no tengo que entenderlo, porque no solamente es que María, venga aquí el dogma de nuestro como católico, no es solamente que María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que María permanece virgen después del parto. Eso no sucede. Es que eso no sucede. Pues María es virgen antes, en y después del parto. Dice, pero ¿cómo es posible? No, posible humanamente no lo es. Pero es que nosotros
o lo hacemos en otro plano o esto no funciona. Por eso es que a nosotros cuando nos bautizan nos dan una gracia sobrenatural. Y todos los sacramentos, por eso es que yo estoy con los muchachos, no estén en pecado mortal, porque el pecado mortal nos roba esa gracia. Que por cierto, ya lo anuncio, o sea, el padre que va a estar con ustedes durante el mes de agosto, si Dios me da licencia, porque voy a dar todo eso si Dios quiere, él va a dar, son días, lunes, martes, miércoles y jueves, va a dar unos talleres. Espero que todo el mundo venga. Pues si la gente venía porque el agua y la sal y el diablo y el exorcismo venían, este es un retiro que yo creo que es tan necesario como averiguar y entender las petrañas y las sinvergüencerías que tiene el diablo con nosotros. Porque precisamente el diablo hace todo eso para que yo caiga en pecado. O sea, el diablo existe, el diablo hace todo lo que él hace, pero usted puede decir que no y no pasa nada. El fin del diablo es que yo cometa un pecado mortal. ¿Por qué el pecado mortal? Porque me roba la gracia con que yo puedo interpretar aquello que no tiene lógica. ¿Por qué nos cuesta tanto hoy en día entender el cáncer, el dolor y las muertes? Porque no estamos viviendo una vida sobrenatural. Y no es cuestión de que usted vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. No, hay un montón de gente en la iglesia que se suicida. Ese no es el issue. El issue es que yo vaya subiendo el libro. Si no se lo han leído, léanselo. Y si se lo leyeron, vuélvanselo a leer. Sube conmigo. De Ignacio Ranrayaga. Sube. Tienes que subir porque desde aquí no lo vas a entender. Y de ahí tanta gente que va a la iglesia y hace esto y hace lo otro. Y oye, y está todavía en el sótano, no ha cogido en el ascensor para el primer piso. Y mientras más subas, más vas a poder contemplar el escenario que tienes delante. Y yo les he dado a ustedes el ejemplo y lo repito. Para los que no se acuerdan y para los que saben y los repasen. En el mismo edificio, Ivonne, podemos vivir tú y yo. En la misma dirección, en la misma localización, con todos los lujos. Pero tú, porque Agustín no tenía mucho chavo y tú el retiro no te dio, tú pudiste comprar en el primer piso. Tú estás al lado del lobby. Y yo, porque mi abuelo vendía zapatos y le fueron bien los zapatos, pues me dejó una herencia y yo compré el penthouse. Y este edificio tiene 85 pisos. ¿Qué tú ves? Tú tienes muy buen apartamento, bonito, porque este edificio es de lujo. Pero tú tienes el ruido de la puerta y la cuestión, y cuando viene el camión de la basura, que todo me despierta a mí constantemente, o el otro que viene y hace pi, 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 y la otra que grita. Dice Agustín, oye, chicos, aquí la gente no tiene consideración, porque es que en el primer piso eso es lo que uno ve y escucha. Pero yo inclusive tengo una llave que a mí me sube directamente, yo no paro, yo hago así, 85, y yo llego, allá arriba no se oye nada, ni las palomas vuelan tan alto. Yo tengo un silencio, cuando yo salgo al balcón, yo veo el mar y más allá, y vivimos en el mismo edificio. Hay gente que está en la misma iglesia, pero no ven igual. Hay gente que es vulgarota, cochinosa, chismea, negativa, y vienen a mí y se sientan al lado mío. Y yo, un día usted dice, yo no voy a vivir así. Yo no voy a hablar malo. Yo no voy a hacer eso. Porque yo quiero ser diferente. Yo quiero ver la vida desde otra perspectiva. Que es lo que dice hoy en la primera lectura Pablo, al pedacito este de los Gálatas. Es precioso porque él dice, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque la ley constringía a la gente. Era todo tan aquí y allá, y camina tanto, y lava los platos, y lava las... inclusive la ley no te llevaba a vivir en el Espíritu. La ley te llevaba a vivir en la ley. Y por eso Jesús decía, yo no he venido a abolirla. Yo le he venido a dar una plenitud para que ustedes no hagan esto por cumplimiento. Cumplo y miento. Que era lo que hacían los fariseos. Yo vengo para que ustedes esto lo vivan en el Espíritu.
que ustedes hagan esto porque ustedes sienten que esto es lo correcto. Y Él dice, ya yo he muerto a la ley con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo y vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo es que Cristo vive en él? Porque Cristo no vino a la tierra a hacer lo que le daba la gana. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y si tú vives en Cristo, tú haces lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo? Papi, ¿qué tú quieres? Yo quiero que tú vayas a esa tierra, hijo mío, y que te hagan yogurt y sin sabor. Plain. Allá va. Y fue duro porque Él es humano, perfectamente humano. Y cuando está en ese huerto, ve el momento, y esto es fascinante cuando usted estudia la teología de ese momento. Ese momento tiene que haber sido horrible, porque Cristo tiene una doble visión en ese momento. Por eso es que suda sangre, porque en Él hay dos naturalezas. Está la naturaleza divina, está la naturaleza humana. Las dos son perfectas. Él es el hombre perfecto, que no hay pecado. Al mismo tiempo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como ser humano, ve el horror que le espera. El horror que le espera. Si ustedes y yo, cuando vamos al médico para cualquier intervención, y es un root canal, una cosa, y ella nos dice, ay Dios mío, el dolor te da dolores de barriga. Porque cuando usted se va a imaginar que los médicos te dicen, no le va a doler mucho. Ya ellos te están preparando. Entonces uno suda las palmas de la mano. Ahora imagínate lo que él vio. Porque él lo vio todo como Dios puede verlo. Él vio lo que le espera. Pero ahora viene otra visión que nadie nunca habla de ella. Cristo ve el pecado del mundo. Y ustedes no entienden todavía lo que es el pecado. El pecado a nosotros nos afea de tal manera que nos hace monstruos. Y esto físicamente se ve. Se ve. Está aquella famosa historia de cuando Leonardo está pintando esto es una leyenda, tradición, dicen que es verdad. No hay algunos escritos, pero no hay una ciencia cierta. Pero no veo por qué no haya sucedido, porque todos los grandes maestros de pintura tenían modelos y eran gente que iban a buscar, porque era este tiempo del realismo renacentista, ¿no? Y él, cuando lo comisionan a los agustinos para que pinte la Última Cena, esa Última Cena que ha dado tanto que hablar, dicen que esa cena está en un comedor. Eran cosas que, gracias a Dios, que esta gente era así un poco extravagante. El comedor del convento de los padres agustinos, de los frailes agustinos en Milán, ellos querían, era un salón como este, era cuando había muchos frailes, y ellos, los salones donde hay frailes, se sientan, como usted ve en las películas, así y así. Aquí se sienta el prior, el subprior, los que dirigen el convento, ¿no? El tesorero, exacto. Entonces, aquí están los frailes. Comienzan desde los más ancianos hacia los más jovencitos. Y ellos querían, porque es un lugar muy austero, quisieron pintar en ese refectorio una imagen de la Última Cena. Y se lo comisionan a este gran pintor que se llamaba Leonardo da Vinci. Y Leonardo, pues, quiso hacer algo muy único, como estos eran hombres de una... Leonardo dice que algunos dicen que hasta que era extraterrestre, porque hay hasta hay estudios de él, de submarinos, de la circulación, una cosa increíble. Entonces, pues, él salió y el primer personaje que él pinta es, bueno, primero fue a Jesucristo, pero el primer apóstol que pinta es a Juan. Y así sucesivamente, y deja a Judas para el final. Y un día se fue por ahí y se deja mirar a los muelles donde estaban las tabernas más malas, los prostíbulos. Déjame buscar un hombre que esté desbaratado. Y con este hombre, claro, le daba monedas para que venga a posar. Y cuando el hombre entra, que ve que este cuadro, quiero que sepa que la Última Cena es esta pared 2 veces.
Es una cosa espectacular. A Milán vale la pena por ir a ver la última cena. Que gracias a Dios, pero las guerras son tan malas. En la Segunda Guerra Mundial, para salvaguardar esa pintura, pusieron sacos de arena contra la pintura por si algunos bombardeos y demás. Gracias a Dios no hubo bombardeo en ese convento, que hoy no hay nada. Del convento no queda nada más, está el comedor y lo demás es otras cosas. Usted paga a entrar a ese salón. Claro, la luz, todo está regulado para preservarla, porque está un poquitito, está perfecta, pero el brillo, ¿qué pasa? Que cuando vienen, menos mal que las primeras personas y sacaron los sacos, se estaban comiendo porque se pegó la pintura a los sacos. Dijeron, no lo toquen, porque tuvieron que sacar los sacos dejar que la humedad se fuera, porque si lo sacan como sea, se llevaba la pintura. Pero gracias a Dios lo hicieron, y por eso hoy hay que entrar y no hay flash, no hay nada, la luz está a un nivel perfecto, la temperatura es increíble porque quedó más o menos, pero está ahí. Y usted puede ver la figura, claro, tú vienes hasta ahí, no puedes venir más. Y entonces, Judas en la última cena, si tienen una estampita o algo, mírenlo, Judas tiene una cara horrible. A mí siempre, no sé por qué me ha recordado un poco al hombre lobo, una cara como deformada. Y según esta leyenda dice que cuando el hombre llega, se echa a llorar, pero a llorar a moco tendido. Y Leonardo le dice, ¿qué le pasa? Dice, yo no puedo posar. Dice, ¿pero qué le pasa? Dice, yo no puedo posar porque yo soy el que posó para Juan. Él había posado para Juan y como eso tomó tantos años, él se fue degenerando al punto de que era irreconocible y parecía un monstruo. Ese es el pecado. El pecado destruye. Lo que pasa que el pecado últimamente ha tenido muy buena propaganda. Muy buena propaganda. No seas bobo, esos son los curas que como no pueden hacer las cosas no quieren que nadie las haga. Y empiezan con Dios. Pero yo lo he visto, y tú ves como la persona te afea. La persona que habla malo afea. Cuando yo aquí hago un llamado a las muchachas, mujeres jóvenes, no hagan eso. No escriban, hay mujeres que lo han escrito, es que es grosero, es bajo. Como le decía yo hace unos años, no fue aquí, hablando con una muchacha, una feminista de esta media locada. No, porque nosotros le dijimos, hija, ¿para qué tú querías ser igual que yo? Yo pensé que tú querías ser igual que nosotros para poder votar, para poder estudiar, para poder ser presidenta, astronauta, neurocirujana. Pero para tener una lata de cerveza en la mano, un cigarrillo y decir que yo soy un K, para eso tú querías ser igual que yo. Hija, cogiste lo más malo de nosotros. Para eso. Chusma, grosera, vulgar, para eso. Hermano, es así. Entonces tú ves que las mujeres, entonces el vestir, yo digo, ¿qué les pasa? ¿Qué? El pecado, hermano, el pecado. Y las afea. Las mujeres hoy en día son fuertes, la dulzura. No, pero es que yo soy así. No, hermanito, eso, nadie nace así. Los bebitos no son así. Algo te pasó, algo te hicieron, algo te hiciste, que te has amargado y eres un limón con vinagre. No, eso no es de Dios, eso no es nuestro. Eso es el de afuera. Que la gente grita y avasalla e insulta. Ese es el mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos moral, nosotros tenemos carácter, nosotros somos justos, nosotros somos equitativos, somos misericordiosos. Pero nosotros no estamos en eso. Y eso es lo que nos dice hoy. Y cuando usted está en Cristo y usted chupa la sangre de Cristo, usted no es así. Usted no se seca. Porque esta gente se seca. Esta gente no tiene nada para dar. ¿Qué es lo que tú me das? Una mala palabra, un insulto, sacarme el dedo, mandarme la madre. Eso es lo que tú sacaste.
Yo pensaba que tú ibas a sacar algo noble, algo bonito, algo que me decía, mira cómo se puede hacer esto de otra manera. Y hago un reclamo a las mujeres. Las mujeres hacen a los hombres porque nacemos de una mujer. Yo soy pro mujer totalmente, pero una mujer, no una mujerzuela. No, una mujer hace o destruye un hombre. Por eso que la famosa frase que detrás de cada gran hombre hay una gran... Claro que sí, primeramente porque su madre lo parió. Y esto, él dice después, y mi vida de ahora en la carne, oigan qué lindo, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Miren el punto de referencia que busca. Dice, no, mi vida de ahora en la carne, yo no la voy a vivir como el mundo. Mi vida ahora en la carne, es decir, mi vida humana, yo la voy a vivir en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Qué es lo que está diciendo? El Hijo de Dios que hizo la voluntad del Padre. Y hermano, esto está hoy en juego en el mundo. Yo creo que la iglesia en el mundo entero tiene en este momento una de las pruebas más grandes de su historia. La iglesia tiene que mirarse a sí misma. Y hablo no de ustedes solamente, no hombre, no, de los obispos, el papa, los cardenales, pero si miren cómo estamos de arriba abajo. Hay cardenales investigándose por unas cosas que dicen, pero ¿cómo es posible que se hayan hecho y se hayan encubierto? En la iglesia. Y no en la iglesia católica solamente, porque lo que pasa es que a la iglesia católica, por prestigio, por eso, pero lo que pasa es que la gente no se acuerda, la gente tiene muy poquita memoria y histórica. Ustedes no se acuerdan aquel famoso matrimonio que ella se pintaba el pelo, eso se pintaba muy fuerte y se ponía señas, ¿cómo se llamaba ella? Dios mío. No, era americano. Hicieron hasta un parque tipo Disney. No, tenían un programa. Ella tenía un pelambre, pero era un pelambre, yo no sé si era peluca, pero yo se ponía ceja postiza, que yo sé, esta mujer te tiene que meter 2 libras de maquillaje. Entonces tenía unas uñas, una cosa. Y esa gente creó un imperio, aviones privados, tenían un parque tipo Disney, pero todo era el arca de Noé y no sé cuánto. Y cuando llegaron los federales, el robo, la corrupción, no es solamente aquí, donde hay dinero y poder. Doña Corrupción está por ahí dando vueltas. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted está en Cristo, usted lo trata así, así. La famosa anécdota de cuando Pío XI llegó, no era papa, llegó a Argentina. Ya todo el mundo sabía que el próximo papa, si hay un papa que entró al cónclave sabiendo que iba a ser papa, era Eugenio Pacelli. Porque el Papa Pío XI estaba muy enfermo, él hizo toda la Primera Guerra. El personaje clave en el Vaticano por año, antes de ser papa, era Eugenio Pacelli, secretario de Estado. Que su asistente, por cierto, era Montini, Pablo VI. Asistente de la Secretaría de Estado. Al ladito de él. Y claro, ya todo el mundo sabía. Entonces él hizo un viaje porque el Papa no podía, los papas no viajaban y fue a Argentina. Y llegó en un transatlántico, que en aquel tiempo los aviones no eran como ahora. Y cuando él llegó, dice que lo recibieron en el muelle del Río de la Plata, 12 trompetas de plata. Entonces todo el mundo gritaba con doble sentido, ¡viva el Papa! ¡Viva el Papa! Porque él venía en nombre del Papa Pío XI. Pero todo el mundo sabía que este estaba en remojo. Entonces el viva el Papa era por las dos cosas. Y se cuenta, esto es una historia verídica, que él se hospedó en la Nunciatura de Buenos Aires. Y en un momento dado, entra un secretario, había unos papeles a la habitación, creía que no estaba, y de pronto lo ve durmiendo en el piso. Dice, eminencia, en el piso, dice, cito, cállate. Estoy en el piso durmiendo para no olvidarme que soy un hombre.
Porque con toda esa pompa y toda esa cosa, usted llega a creerse que usted es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Y cuando usted se cree que usted tiene tanto poder, comienzan los actos de corrupción. Todo el mundo está expuesto. Por eso yo no sé por qué lo quitaron. Hemos quitado cosas que yo nunca hubiera quitado, pero yo no soy nadie. Yo no hubiera quitado la mantilla, yo no hubiera quitado muchas cosas, pero bueno, yo no soy nadie. Pero en la ceremonia de la coronación papal, yo se hubiera quitado esa cosa de corona, eso no me gustaba, pero había un momento en esa ceremonia que era muy pomposa, era demasiado, parecía el faraón de Egipto, pero había algo que era muy simbólico, yo no lo hubiera quitado. Que cuando el Papa estaba entrando, porque le ponían una triple corona, la tiara famosa, él entraba y 3 veces que vería las trompetas y el coro y el jaleo y la cosa, de pronto salía un monje, esos monjes trapenses, con su capucha, con nada, y venía delante de él y se paraba frente, ahí lo traían, ¿te acuerdas? Lo traían en ándale, las sillas gestatorias, y cuando se ponía, paraba, y paraba el coro y paraba todo, y le decía una voz muy fuerte, así como la de Heriberto, ¿no? Le decía, sic transit gloria mundi, mementur, sic transit gloria mundi. Entonces llevaba en un plato, tenía fósforo, le ponía así, ¡chum! ¿Qué le estaba diciendo? Recuerda, así pasan las glorias del mundo. 3 veces. No te olvides que tú eres un hombre, tú no eres Dios. Y eso es fruto del pecado. El pecado nos convence a nosotros que nosotros somos dioses y que podemos hacer con nuestra vida lo que nos da la gana. Por eso esa chusmería y esa cosa y esa... No, señor, usted no es un pelagato. Usted tiene dentro de su alma una identidad. Hermano, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo no vengo de un mono, ni de un Big Bang, ni de una ameba. Yo vengo de Dios. Yo soy divino. ¿Cómo usted se me va a rebajar? El mundo de afuera. Déjate de cosas, eso lo inventaron los curas. Y si lo inventaron los curas, ¿por qué una persona cuando se mete en pecado se deforma? Porque los he visto yo. Usted nunca ha visto un alcohólico. Se le come el hígado. Se vuelven con temblores. Yo aquí, siendo sacerdote de 24 años, el cardenal me pidió que yo fuera a asistir a un sacerdote que estaba en la unidad médica de la Fernández Juncos. A mí me han tocado cada cosa que después digo, bueno, para que uno pueda después decírselo a ustedes. Imagínate, yo tenía 24 añitos. Me acuerdo que iba con una sotana blanca. Eran como las 8 de la noche. Yo siempre creo que el cardenal siempre tuvo confianza, fíjate, porque yo obispo no mando un sacerdote jovencito. De hecho, cuando yo llego a la unidad, allí pues me dice un médico, ¿y usted quién es? Digo, yo soy el padre Willy del Sagrado Corazón. Dice, ¿y usted es sacerdote? Digo, sí. Usted tiene cara de muchacho. Digo, bueno, gracias, pero yo soy sacerdote y vengo por acá. Dice, bueno, venga. Me dice, padre, prepárese para lo que va a ver. Ay, Dios mío. Era un sacerdote que había venido de Filadelfia de vacaciones. Alcohólico, que como no encontró bebida, se tomó el deso de alcohol de la cocina del lugar donde estaba ahí en Ocean Park. Imagínate, este hombre, entonces lo tenían amarrado. Entonces me dijo, mira, en esta unidad no tenemos que irnos para el centro médico. Fue la primera vez que me monté en una ambulancia. Ay, Dios mío, aquel hombre, pobrecito sacerdote. Llegamos al centro médico, una unidad para alcohólicos. Él veía cosas, fantasmas del alcohólico. Entonces la cogió conmigo, pero vaya, muy agresivo. Entonces me decía, padre, tranquilo. No, doctor, yo nunca había visto eso. Al otro día me llegó, pobrecito, porque entonces al otro día su obispo lo mandó a buscar. Y cadena se puso, mira, Willy, llévale estos boletos para que se vaya, llévalo al aeropuerto. Me dio una lástima porque estaba allí con la cabeza pidiéndome perdón, llorando. Padre, no me llore, pobrecito. Es pecado.
ver un sacerdote. Es pecado. Y por eso nadie puede escupir para arriba, porque pecadores somos todos. Y por eso es que yo le digo a los muchachos, se lo he dicho tantas veces a Robert, no que estén en pecado mortal, porque mientras más esté la comida en la nevera, más se pudre. Y mientras, es horrible que una comida que se pudre en la nevera, el apeste. Yo me acuerdo cuando un día llegué a casa aquí, que vivíamos nosotros en el condado, porque Fara y Carmen eran unas mujeres, ¿tú te acuerdas, Flori? Que era demasiado. Y era una peste en aquella cocina. Y decía, es que un ratón tiene que haberse muerto un ratón, porque era una cosa que no se podía. Y empezamos y abríamos la nevera y todo limpio, porque allí todo era, digo, hay algo aquí, si es un ratón, lo que fuera. Y empezamos a sacar. ¿Y qué pasa? Que Fara o Carmen, pobrecita, ya Carmen empezaba a tener su cosa. Habíamos hecho unas habichuelas negras y las puso para atrás. Y había pasado como un mes, no se dan cuenta. Y se fermentaron. Dios mío. Ustedes hacen comentarios, así olemos nosotros cuando estamos en pecado mortal. Y en estos días apunten y no dejen de venir, y a los jóvenes, ustedes ponle a los monaguillos penitencia 20 veces. A todo el mundo, todos los cortos, los coordinadores, los sacristanes, todos los cofrades. Este padre va a ser, pues este padre es bueno, Dios lo bendiga. Y me dijo, como no, Willy. Él va a estar lunes, martes, miércoles y jueves hablándonos del pecado mortal y sus consecuencias. Y yo no le he dicho nada, así que todo lo que les diga viene de Dios. Va a hablar de los 5 pecados capitales y va a hablar de las 5 virtudes que sobreponen o nos evitan el pecado capital. Son 5 pecados capitales y para cada uno hay una virtud. Por ejemplo, la soberbia, la humildad; la lujuria, la castidad. Y así son los 5. Pero él va a hablar de los 5 pecados capitales, que ustedes van a ver que están reinando, pero una cosa impresionante. Y la gente no se da cuenta, porque como no hay gracia, no hay colirio en los ojos para ver. Y como ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo, entonces, ¿qué pasa? Mira la situación de la iglesia. Hermano, cuando yo digo, ustedes a veces no tienen los documentos que tenemos nosotros, yo digo, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué pasó aquí? Nada, hermano, que pecado, para caer en pecado solamente hay que pecar. Obispos y cardenales y curas y monjas y novicios y sacristanes y monaguillos y todo, porque es que estamos, porque el espíritu está pronto. Pero la carne es débil. Y si usted no está en Cristo, no puede. No ve que la pachanga y la cosa, el jaleo, nos gusta. El que dice, no, mentiroso eres, porque a nosotros esto nos gusta. Este jaleo nos gusta. Esta es la herencia de papi y mami, de Adán y Eva. Nos dejaron a nosotros el gusto por el jaleo. A nosotros se nos da, ponme la musiquita que me gusta, dame un pitito y dame 4 tragos de ropa que tú veas, que aquí todo el mundo baila la tropelaje. Todo el mundo. Y eso es lo que no podemos dejar. La gracia sobrenatural. Por eso le digo, no tengan pecado mortal, confiésense. ¿Entiendes? Porque es que yo lo veo. Y eso es lo que quiere el otro. No te preocupes, Dios entiende, Dios misericordia. Eso no es mentira, pero te falta una cosa. Como Dios es misericordia, quiere que tú te confieses para que Él te la dé. No te dejes engañar, que aquí hay muchas medias verdades. Yo hablaba hoy mismo, porque ha venido yo tratando de ser espiritual. Yo no sé por qué la gente ha empezado a vivir junta. Y esto no se lo puede decir a la gente, que ahí viene el padre con la misma cosa. No, hermano, esto es una pandemia. Esto es una pandemia de maldición. Como le dije a una parejita, y me dieron la razón, le dije, yo lo que quiero, yo nunca, Dios padre, yo jamás he maltratado a nadie en confesión. Aquí yo soy bien fuerte en el sentido de que la palabra te dice, dilo fuerte. Pero jamás el que se ha confesado conmigo ni nada, es que no me da.
Y yo le dije, yo quiero que ustedes me expliquen algo, porque es que yo no lo entiendo. Dije, mira, yo vengo de otra generación, y es verdad, todos mis compañeros fueron muy machos, muy hombres. Yo no tengo ningún compañero que tiene 2 hijos, todos tienen 3 y 4. Y son unos hombrazos, y sus mujeres son tremendas. Pero ninguno de nosotros tuvo sexo prematrimonial. Tuvimos noviacos, tuvimos porque estaba ahí con ellos, noviacos preciosos, que son de mininovela. Esta gente de Gatsby, El amor de Ana Rita y Carlos Galeano, eso es para poner una novela. Yo los viví todos porque Ana Rita venía a quejarse conmigo, porque estaba enamorada de Carlos, pero Carlos yo no sé si estaba enamorado, porque Carlos estaba con la jaca y la cosa. Y yo tiro que esa luna de miel, eso debe ser que haber sido espectacular. Y yo le dije, ustedes me pueden decir a mí por qué ustedes tienen que estar viviendo juntos. Ustedes me pueden explicar, porque yo soy a lo mejor un bruto y yo no entiendo por qué tú no puedes estar en casa de tu mamá y tu papá. Y qué bonito me dijeron, padre, no hay razón ninguna. Digo, bueno, mijo, vamos a hacer el arte, vamos a empezar de nuevo. Vivan en castidad, hagan esto bien, cásense bien. ¿Quién inventó? Entonces yo le digo, vamos, yo te quiero llevar de la mano. ¿Quién lo inventó? Ustedes son gente de fe. ¿Quién inventó esto de vivir juntos? Porque esto fue ayer. La mayoría de los que estaban aquí se casaron como era y tuvieron. ¿Tú tuviste? ¿Cuántos años tuviste con Joaquín de novio? 6 años. Oye, hasta que no termine, 6 años. ¿Y cuánto ustedes llevan de casado? 60. Oigan, es que yo no estoy inventando nada. Flori, ¿cuántos años tú tuviste de novio con él? 10 años. Oiga, no se rían, 10 años. ¿Y cuánto llevan de casado? Escuchen, esto no es un invento mío, es posible y son felices. ¿Quién metió esto? El diablo metió esto y los tiene viviendo en pecado mortal. Los tiene viviendo en pecado mortal, arrastrándose en pecado mortal, cocinándose en pecado mortal. Y nadie quiere llamarle a las cosas por su nombre. Y se están deprivando de la vida divina. Se están deprivando de la savia que viene del sarmiento. Porque el sarmiento, si no está en la vid, se seca. Y por eso tenemos niños con problemas. Claro, pero oye, ¿de quién viene? Deprivando al niño de la bendición de sus padres. Como lo otro, lo ideal es la parejita. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? Si la gente tenía 3 y 4 y 5 hijos. Y todos comían. ¿Cuántos eran ustedes, Agustín? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 2. Ustedes eran más que fueron 2. Tú tuviste más hermanos, ¿no? 4. ¿En tu casa faltó comida? Porque tú te ponías lo del otro y tú te prestabas. Claro, pero si es que era así. No, pero un día vino alguien. ¿Ustedes fueron cuántos, Lidia? 10. 11. ¿Cuántos? 8. Y miren todos ustedes, y todo el mundo hizo carrera. Y en la familia tuya todo el mundo está, que son unos monstruos de grandotes y grandes, lindos. Y era familia sencilla. En la casa de Lidia, usted lo sabe, el papá de Lidia era diácono. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? El diablo. Los 2 famosos hijos. Por eso que cuando se muere uno, al otro lo que le cae encima es las 7 pestes de Egipto. Por eso los padres lo ahogan, pobrecito. Dios hizo esto mucho. No es que usted va a estar pariendo ahí como una coneja. Pero usted le da bienvenida a los hijos que Dios los pone. ¿Qué hacemos ahora? Los matamos.
los matamos. Y ustedes me dicen a mí que de dónde yo saco estas cosas. Y cuando usted es homofóbico, usted es reacciona, usted es machista, ¿de dónde usted sacó eso? No me dé con nombres a mí que yo no tengo ninguno. Yo no tengo ninguna cosa en contra de otra, pero yo lo que digo es lo que es. ¿Y saben por qué? Porque cuando el sarmiento no está en la vid, se seca. ¿Y para qué sirve? Para que se seque, luego los recogen y los echan al fuego y arden. Miosotti tuvo 3 niños. Y para Dios, para arriba y para abajo con sus niños. Como es la Gradicita y toda esa cosa. Como está siempre José Fernando con su bebita. Que ayer yo quisiera que ustedes hubieran estado aquí para que ustedes... Yo ayer, entre la cuestión que tenía, yo tenía una gana, porque ayer es que este niño, es que están claros. Estaba su bebita y ¿qué hizo él? Fue una ternura de un padre, que es padre, cogió y le dio a su bebita un rosario. Y tú veías a esos 2 seres, sus padres, rezando el rosario, y la bebita, sin entender, ella lo estaba manoseando. Hoy lo manosea, mañana lo reza. Esto funciona cuando usted decide no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Hermanos, vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones para que todos nosotros, de una manera responsable, estemos siempre conscientes de la gran misericordia de Dios. Hermanos, la oración alcanza de Dios un torrente de bendiciones, animados por la certeza de que Él vela por su pueblo. Supliquémosle por nosotros, por su iglesia y por el mundo entero, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la semilla del Evangelio encuentre corazones bien dispuestos y dé fruto abundante de santidad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Papa y los pastores de la Iglesia presentemos con solicitud el camino que conduce al reino de los cielos, y para que no decaigamos en el empeño de sembrar la palabra de Dios en los corazones, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la doctrina social de la Iglesia contribuya a la promoción de la paz desde la justa distribución de los bienes, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Jesús suscite entre los jóvenes vocaciones que con generosidad se entreguen al servicio de los hermanos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que viven en la precariedad, en situaciones de emergencia, los que pasan hambre, confíen en la providencia de Dios y se vean pronto libres de sus males, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que al salir de esta Eucaristía esta noche, nos lancemos con decisión a buscar el reino de Dios y a dar el amor que recibimos de Él, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por la salud de Carmen Rosado de Miró, Cristian Aquino, Idalis Díaz Paz, Susi Rivera, Richard Cardona, Eva Hernández, María del Rosario Hernández, Lalo Ortiz. Intención especial de Michelle Miranda, Víctor y Steven Méndez, Carilis Pacheco, Valeria Mundo e Ismali O'Farrill, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos también por el eterno descanso de Miosotti Rivera López, Amado Hernández, Carol Linet Santiago López, Joseph Bernard Polanco, Víctor Navarro, Luis Fidalgo, Angleró y Carmen Vilanova, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Dios y Padre providente, que creaste el universo y lo mantienes en la existencia
dándole vida por la acción de tu Espíritu Santo. No desoigas las oraciones que en nombre de tus criaturas te hemos dirigido, y concédenos escuchar tus palabras y dar frutos de santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de, por favor, hay una Ford F-150 negra que está obstruyendo el camión de las machinas, o sea que necesitamos, porque ellos están entrando con las machinas, entonces puede, así que si alguien tiene, es una guagua Ford F-150. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oración de tus fieles y las santifiques, como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, y es deber nuestro alabarte. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Miosotis, Amado, Carol Linet, Joseph Bernard, Víctor, Luis y Carmen, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Brígida, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostiene. Sus pensamientos, palabras y sus trabajos, dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En la oficina está abierta para las personas que van a comprar. Espero que todos traigan sus niños, sus sobrinos y demás a la feria. Está abierta para comprar la libreta, a apoyar esta iniciativa, que este año, como ustedes ven, lo vamos a dedicar. De hecho, vamos a tener al final del domingo una clausura nunca lo hemos tenido tampoco, ¿verdad? Pero nunca hemos tenido este evento tan desgarrador y tan doloroso. Pero estamos tratando de hacer de tripas corazón. Literalmente, pues, lo que vamos a hacer es que al final de la feria, iniciativa que tuvieron los cantantes, y que también lo vamos a hacer en la misa. La misa estamos preparando. Todavía no sabemos el día. Supuestamente está entre lunes y martes, pero yo estoy en contacto directo con los servicios funerarios. La verdad, se han portado muy bien. Y pues tienen constantemente, Padre, ya todo no está en nuestras manos, pero está corriendo todo. Entonces, pues sí me dijo que entre lunes y martes, como se llevará a cabo, es que estará aquí expuesta un velatorio de 4 o 5 horas no más. Y yo creo que aquí hay niños por medio, no los podemos someter sería cruel, ¿verdad? También es mucho y no queremos, ellos siguen viviendo. Y hay que también pensar en ellos, y un velatorio de estos acaba con la gente. Entonces, pues serían unas 5 horas máximo. Después, con la misa, se la llevan, y entonces, pues unos días después, trae la ceniza, se hará una misa de ceniza, entonces ya se las colocamos. Va a estar, aquí está Esperancita, hay uno tomado y está aquí abajo. O sea que tenemos 2 patroncitas para que custodien y lloren por esta comunidad. Así que, pero la feria ya ha terminado. El último grupo es Límite 21. Primero el viernes la Gran Combo, después Joseph Fonseca y la orquesta, y después hay otros grupos muy buenos. Y pues está la Bohemia, que ya confirmó Tañón, y también la hija de Bobby Capó, está también Luis, o sea, una Bohemia muy buena. Entonces ese día después viene una muchacha que tiene una voz muy linda, y después viene el Gran Combo. Entonces el sábado pues también. El domingo también algo para los niños, ¿verdad? Y después cerramos, pero como vamos a tener como al final, como
un tiempo de alabanza y acción de gracias por la vida de Miosotti. Y los ministerios de la parroquia van a cantar y va a terminarse con un homenaje en alabanza y acción de gracias por la vida de Miosotti. O sea que Miosotti va a estar también con nosotros en la feria. De otra manera, pero muy real también. Más real que nosotros aquí. Porque donde está Miosotti ya no hay espejismos. Nosotros vivimos aquí con espejos. Donde ella está, ya lo está mirando cara a cara. Así que también hay que pedirle a ella por sus esposos, no sé, y por su comunidad que ella tanto quería y que servía con tanta alegría, pues también. Así que sí que pueden conseguir ahora, y inmediatamente después, pues tenemos aquí, la reunión va a ser bastante corta, es nada más hacer una revisión si queda algún cabo suelto y ya pues orar y prepararnos para el viernes. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado.